Quiero comenzar, antes de ir a la escritura, simplemente con algo que toca el elemento importante de nuestro corazón y ser interior y el alma, y es la familia. Y es que muchos de los que estamos aquí estamos sin familia. Muchos de los que estamos aquí hemos venido de nuestros países y hemos aterrizado en este país en busca de, solo tú sabes qué te ha traído aquí, pero muchos han dejado su familia en sus países y de pronto han sentido soledad, de pronto han sentido que no están bien, de pronto han sentido solo has venido y trabaje, pero cuando venimos a la familia de Dios, esto es la familia. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos todos nosotros. Y esta es la verdadera familia. Y yo lo que quiero que veamos es que en realidad con esto nos debe de surgir la pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo debemos de tratar a las personas que son nuestra familia? ¿Cómo debemos de tratarnos? ¿Cómo debemos de exhortarnos? ¿Cómo debemos de corregirnos? Bueno, esto es lo que nos va a hablar hoy Pablo en la carta a Timoteo. Y después de haber visto lo que nos habló la semana pasada, disciplínate para la piedad, disciplinarse para la piedad, ejercitarse para la piedad, ¿cómo luce eso? Hoy vamos a ver cómo luce. ¿Cómo luce el hombre o la mujer piadoso o piadosa en relación a la familia? En las discusiones, en las relaciones. ¿Cómo luce esto? ¿Cómo se ve la piedad en la relación familiar? ¿Cómo funciona cuando en la familia debiera haber respeto, cuidado y trato con sabiduría? Así es que hay que verlo. ¿Por qué? Porque es que también hay algo importante que atender. En la iglesia no hay personas perfectas. En la familia no hay personas perfectas. Todos somos imperfectos y debemos de acercarnos al único que es perfecto. Así es que si hay alguien que haya venido aquí buscando una iglesia perfecta, esta no es. Esta no es. Y si vas a otra iglesia pensando que es la perfecta, cuando entres vas a ver que es imperfecta. Esa es la realidad. Hay gente que entra a la iglesia, no está necesariamente a la iglesia, y entra pensando en que ahí va a pasar un buen tiempo y se da cuenta y se van. Y yo he preguntado a varios hermanos y hermanas: ¿y qué pasó? Y dice: está llena de hipócritas. Ya, esa es la iglesia. La iglesia es un hospital de pecadores, no es un museo de santos. Así es que aquí lo que venimos es acercarnos al único que es perfecto, y venimos aquí buscando cómo ser santos, y ese es nuestro verdadero llamado, la santidad. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llama a los discípulos, nos llama a algo particularmente especial, y es: sígueme. Es ser seguidores de Jesucristo. Pero la Biblia habla de muchas maneras cuando se refiere a la iglesia. En algunos lugares dice la iglesia es un templo. En algunos lugares dice la iglesia es un cuerpo. En otros lugares dice que la iglesia es nación santa. En otros lugares dice que es real sacerdocio. Pero también dice que es una familia. Así es que hoy vamos a ver la familia de Dios. Vamos a ver cómo funciona una familia en este sentido, como iglesia. Porque la iglesia, tengámoslo claro, no es un organismo. La iglesia no es una empresa, la iglesia no es una institución, la iglesia no es un edificio. Nosotros somos la iglesia. La iglesia es una familia y me encanta eso. Ahora, como iglesia, al igual que como la familia, tenemos que aprender cómo hablarnos. Ojo, cómo corregirnos, cómo cuidarnos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que Dios nos va a enseñar hoy cómo debemos tratarnos como familia? Así que hoy tenemos dos principios importantes que te quiero dar, dos principios que son fundamentales para saber cómo opera la familia, es decir, cómo opera la iglesia en esto. Y esto es lo que nos va a servir como mapa. Así que en tu pantalla tienes el mapa para hoy. Y número uno, 2 puntos. El punto número 1 es: corrige a la familia con amor. Vamos a ver los primeros 2 versos de 1 Timoteo 5 y después nos vamos a encaminar hacia el resto de la escritura para esta noche en el segundo punto, y es: cuida a la familia con responsabilidad. Cuida a la familia con responsabilidad. Así es que te pedí que fueras a 1 Timoteo. Si estás ahí, vamos a comenzar con el primer punto, que es: corrige a la familia con amor. Si estás ahí, ¿ya estás ahí? 1 Timoteo capítulo 5. Ok, entonces vamos a leer desde el verso 1 y verso 2, y esto es lo que dice la palabra del Señor. Ya hemos orado, así es que leemos
desde el verso 1 y dice así, este es Pablo hablando a Timoteo y le dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo. Subraya la palabra exhórtalo. ¿Como a quién? Como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las más jóvenes como hermanas. Ponle cuidado a esto que está después de la coma. Con toda pureza. Así que el punto aquí no es evitar la corrección. Lo que vamos a ver aquí no es evitar la corrección, lo que vamos a ver aquí es de qué manera hacerla. Porque la iglesia sí está llamada a corregir el pecado. Nosotros estamos llamados a corregir el pecado, a confrontarlo, y esa es la verdad. La clave es esta: corrige a las personas como tratarías tú a tu propia familia. Tú no dejarías que alguien que se está perdiendo se deje llevar y caiga a la deriva. Tú no dejarías a alguien que sabes que está haciendo cosas mal y lo dejas porque sabes que va a destrucción. Tú lo confrontas y lo tienes que enseñar. Ahora, una muestra clara de madurez espiritual es precisamente esto. Ponle cuidado, ¿cómo respondo a la corrección? Es que no nos gusta que nos corrijan. La realidad es que no nos gusta que nos llamen la atención. A nadie le gusta que digan: hey, tú estás equivocado. No tienes razón, estás mal. Eso no nos gusta. Y creo que debemos aprender a hacer eso, porque eso es lo que nos va a hacer crecer. Eso es lo que nos va a llevar a la madurez. ¿Cuándo? Bueno, según cuando ves el libro de Hebreos dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Así es que Dios al que ama disciplina, y muchas veces esa disciplina que viene de Dios viene o a través del pastor, o viene a través de un líder, o viene a través de un cristiano maduro. Y la pregunta entonces no es si somos corregidos, la pregunta es esta: ¿cómo reaccionamos cuando nos corrigen porque estamos en pecado? Esa es la pregunta. ¿Cómo reacciono cuando alguien viene, me enfrenta y me dice: hey, no lo estás haciendo bien, ten mucho cuidado? Creo que estás en un terreno difícil, creo que has infringido la ley de Dios, arrepiéntete. ¿Cómo yo reacciono con esto? Porque ¿sabes qué? El orgullo rechaza la corrección. La humildad recibe la corrección. Y entonces hoy, pues vamos a ver esto como familia. Como familia es como enfrentamos una corrección. Como familia, ahora, esta palabra de familia, la iglesia como familia, la palabra familia habla de intimidad, la palabra familia habla de cuidado, de franqueza y de amor. En esencia es importante entender amor. Cristo Jesús dijo en Juan capítulo 13, en el verso 34, dijo así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto es que conocerán que todos son mis discípulos. ¿Cuándo? Si se tienen amor los unos a los otros. El amor es la columna vertebral de la familia. El amor. Ahora, el amor ha sido muy manoseado, porque la realidad hoy todo el mundo ama todo. Yo amo mi perro, amo mi teléfono, amo el helado, amo mi mujer, amo también mi amigo, y no entendemos el verdadero valor. Y Hollywood nos ha vendido una historia que no es real, y vivieron felices para siempre, y el amor de Hollywood. No, tenemos que tener cuidado para entender el verdadero amor, como es la ley de Cristo. El amor bíblico, siempre lo decimos desde aquí, pero es dar al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca, y eso tiene un costo, y es un sacrificio, y esa es la cruz del Calvario. Cristo Jesús eso es lo que hizo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que amor es dar. Y eso es lo que quiere la familia. La confrontación de pecado es dar corrección y dar el propósito, la restauración. Entonces vamos a empezar a ver que esto es lo que está diciendo. Cuidado de no minimizar el pecado. Cuidado de no poner categoría al pecado. La gente puede ponerle ya etiquetas a los pecados. Hay gente que dice: pastor, si eso no fue así, mire, chiquito, yo nomás una mentira así chiquita. Es interesante, la Biblia no habla del tamaño, habla de infracción. Si has pecado en uno, has pecado en todos. Y Timoteo va a enfrentar a esta iglesia que está en Éfeso, que es una iglesia que está en gran pecado. Es una iglesia que ha tenido que ir corrigiendo muchas áreas. Lo hemos visto a lo largo de 5 semanas ya, y lo podemos ver así porque Timoteo, ojo con esto, Timoteo, ¿te acuerdas que Pablo lo envía a que sea el pastor de la iglesia de Éfeso? Y Éfeso
está atravesando por muchas cosas, muchos pecados, muchas situaciones, y lo hemos visto a lo largo de estas semanas. Por ejemplo, lo vimos, algunos eran pecadores y habían abandonado la verdad, habían apostatado, es decir, se habían separado de la fe. Otros habían naufragado en cuanto a la fe. Algunas mujeres habían abandonado su función y estaban tratando de usurpar el papel que le corresponde al hombre. Algunos hombres estaban aspirando a un liderazgo que no estaban listos, preparados ni eran aptos para él. Entonces vimos cómo es que se prepara el liderazgo, los ancianos, los diáconos. Pero también vimos cómo es que había enseñanzas falsas y había doctrinas de demonios. Y la gente estaba entendiendo y siguiendo eso. Y la semana pasada estuvimos en ello. Y esta semana vamos a estar viendo cómo algunas de las viudas, las más mayores, más ancianas, más viejas, estaban llevando una vida impura. Había algunas incluso que eran jóvenes que estaban llevando también una vida que no era digna. Y eso lo vamos a estar viendo ahora aquí. Entonces Éfeso está atravesando por esto y Pablo necesita corregirlo y va a usar a Timoteo. Y Pablo también corrige a la iglesia de Corinto. Y acuérdate de esto, la razón por la que está haciendo es porque eso se va a empezar a literal como una infección. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y dice, quita la levadura que hay en ti, deshazte de toda esa levadura. Y la levadura tiene este símbolo de pecado porque ella va creciendo, va pervertiendo, va inflamando, va literalmente corrompiendo todo. Y dice, quita toda la levadura vieja para que haya una masa nueva. Así es que Timoteo conocía la importancia de la disciplina. Y vamos entonces a ver un poquito, analizar estos dos versos, porque está llamando a confrontar el pecado. Y Pablo le va a enseñar esta confrontación, querido Timoteo, hijo en la fe, la tienes que empezar con amor. Y lo primero que dice es, no reprendas, verso 1, no reprendas con dureza al anciano. La instrucción es, exhórtalo. Ahora esto es interesante porque esta palabra exhortar, esta palabra es la palabra en griego parakaleo. La palabra exhortar es la palabra en griego parakaleo, y esto lo que quiere decir es exhortar, o quiere decir animar, o quiere decir su raíz, ojo con esto, fortalecer. Entonces lo que está llamando es, lo que tienes es acercarte y animarle, confrontarle, y también le dice fortalecerle. Esto es ir caminando al lado de alguien que ha caído, de alguien que está en pecado, fortaleciéndolo, es decir, en su debilidad, camina con él y velo exhortando y velo fortaleciendo y ve con él. Esta es la misma, la raíz de la misma palabra parakaleo, es la palabra parakleto, que es, según el Evangelio de Juan, Paracleto es el consolador, o otro como Jesús, que es el Espíritu Santo, que lo que hace es que camina con nosotros, está en nosotros y sobre nosotros, exhortándonos, fortaleciéndonos. Y esto es lo que está llamado a hacer ahora Timoteo, a fortalecer a aquellos que están equivocados y a corregirlos. Mira lo que dice Gálatas en el capítulo 6, en el verso 1. Te lo tengo ahí en la pantalla y dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Qué quiere decir esto? Porque cumplan así la ley de Cristo. La ley de Cristo, ¿te acuerdas? Lo acabamos de ver, Juan 13, es un mandamiento nuevo te doy. Aquí está la ley, que se amen los unos a los otros. La ley de Cristo la resume en dos. Uno es ama a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el mandamiento más importante es ama a Dios y luego ama a tu prójimo. Y entonces, ¿cómo cumplo el mandamiento? Pues amando a Dios. ¿Y qué hago? Pues ama al prójimo. Y para cumplirlo, pues ama a Dios. Y así, ese es el círculo. Y está diciendo esto así: tienes que amar a tu hermano como Cristo te amó a ti. Y lleva la carga que Él lleva. ¿Y esto qué quiere decir? En esencia quiero decírtelo así. Cuando dice lleven las cargas los unos por los otros, hay tres cargas que tenemos que ver que son importantes para entender. Uno, literal, son las cargas que tienen que ver con las emociones. Las cargas emocionales, ¿cuáles son? Bueno, cuando yo tengo un problema que estoy medio deprimido, ansioso, triste,
Esas cargas, cuando viene un hermano que es espiritual, me ayuda a verlas a través de la escritura y me anima a ver las promesas de Dios. Pero hay otras cargas que son las cargas de la vida, y las cargas de la vida tienen que ver en cómo te está yendo, y son cargas que tú vas con todo el tiempo en contra, que es que estoy afanado, preocupado porque no me alcanza la economía. Otra carga de la vida no solamente es lo económico, es que fíjate que ahora me he descuidado y tengo estos problemas de salud. Y estas cargas, bueno, también acércate y fortalece al hermano y ora por él, dale promesas del Señor. Pero estas cargas que quiero que veas no solamente son las emocionales, las cargas de la vida, son las cargas espirituales. Y las cargas espirituales tienen que ver en esto, en cómo luchas con el pecado. Déjame te digo que todos somos tentados. Ninguna tentación ha venido a ti que no sea humana, pero fiel es Dios que juntamente con la tentación da la salida para que puedas resistir. No pudiste resistir, es que no tomaste la salida que Dios te dio. Siempre Dios pondrá una salida, por lo que necesitamos a un amigo que lleve esta carga conmigo, que sepa que estoy siendo tentado y estamos siendo llamados. Ponle cuidado porque tú estás aquí como familia, pero si conoces de alguien que está siendo tentado, todos son, no, déjame ponerlo así: ser tentado no es pecado. Dice Charles Spurgeon: yo no puedo impedir que los pájaros vuelen arriba de mi cabeza, no puedo. Ahora, puedo impedir que pongan huevos en mi cabeza. Yo no voy a impedir ser tentado porque esa es una naturaleza mía mientras habite en esta tierra, pero lo que debo de hacer es en verdad acercarme al Señor y orar para hacer como Cristo Jesús en el desierto y decir: escrito está, y defenderme a través del poder del Espíritu y ser fortalecido con lo que Dios quiere. Así es que necesitamos llevar las cargas los unos por los otros y saber cómo confrontar a quien está llevando una carga, una tentación o un pecado. El propósito de todo esto no es meramente un rollo que yo vengo y tiro. El propósito es entender que la Biblia nos llama a ti y a mí. La realidad es a confrontarlo con el único propósito de ser restaurado. Tú no puedes venir a alguien, por eso dice: hey, no lo reprendas con dureza, no, exhórtalo. Porque tú puedes venir y decir: ¿cómo es posible? Ya destruiste tu familia, ya destruiste lo que Dios ha hecho. Eres un insensato desgraciado. Y no, espérate. Todo lo que tenemos que hacer es exhortarlo, fortalecerlo, caminar con él y darle la esperanza, sabiendo que primero se tienen que arrepentir. Y arrepentir es cambiar tu manera de pensar, tu manera de cambiar lo que sientes y haces, y tu manera en la dirección en la que te mueves. Así que lo segundo que le dice es, Pablo menciona estos 4 grupos. Al anciano trátalo como padre. Al anciano trátalo como padre. ¿Y cómo es? Pues tienes que exhortarlo con mucho respeto. A Timoteo le está hablando así. Le está diciendo: cuando tú te acerques a un anciano, tú confróntalo con el mismo respeto y háblale con el mismo amor que lo harías como si le estuvieras hablando a tu padre. Y la Biblia habla mucho del cuidado de los ancianos. Quiero que veas como ejemplo en Levítico 19, verso 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y Pablo habla ahora de cómo tratar a los jóvenes. Dice: cuando hables con los jóvenes, si hay alguna situación de pecado, si hay alguna situación de tentación y vienes delante de este joven, exhórtalo como si fuera tu hermano. Y esto es interesante porque como tu hermano, para que tú no llegues con aire de superioridad y que eres más espiritual, porque leímos en Gálatas: no sea que caigas tú también. Trátalo con amor. Trátalo porque delante de Dios no tiene más valor uno que otro. Tú no eres superior, no hay jerarquías, no hay nada. No vas a venir solamente a tratar con él y a exhortarlo de lo que no ha hecho bien. ¿Por qué? Porque Dios en el Antiguo Testamento es muy claro de aquel que odia a su hermano. Mira lo que dice Levítico 19 en el verso 17: no aborrecerás a tu hermano. ¿En dónde? En tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si tú no razonas con él, si tú no lo confrontas, si tú sabes lo que estás siendo tolerante con lo que hizo, y es también una gran falla para ti. Y debo de tener mucho cuidado de venir y exhortarlo. No puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Y Pedro exhortó a los creyentes a amarse. Pablo exhorta a los creyentes a amarse. Y después de esto,
dice no solo a los ancianos, no solo a los jóvenes, pero dice a las ancianas. A las ancianas trátalas como si fueran, dice aquí, una madre. Y las ancianas deben ser tratadas como una madre. Y la Biblia ordena eso en Éxodo. Y ese es parte del 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y esta honra tiene que ver con respeto, sí, pero también tiene que ver con ayuda y apoyo. Así que cuando vienen a corregirlo, dice, ten mucho cuidado. Y aquí hay otro que quiero, es la cuarta de las cosas que dice Pablo. Dice a las más jóvenes, está hablando a las jovencitas, trátalas como hermanas. Y dice algo que es mucho cuidado. ¿Puedes ver qué dice después? Con toda rudeza. ¿Dice eso tu Biblia? No, con toda pureza. Porque debes de proteger a estas jóvenes. A Timoteo le dice, tienes que tratar a las jovencitas como si fueran tus hermanas. Debes demostrarte, esto es lo que está diciendo. Acuérdate que Timoteo es un hombre joven, tiene alrededor de 30 años. Y lo que le está diciendo es, tú vas a ministrar y vas a pastorear la iglesia de Éfeso. Ten mucho cuidado cuando vienen las jovencitas. Tú eres joven también. Ten mucho cuidado de no dejar de vivir en una actitud de pureza, porque cuando tú vienes y empiezas a mostrarte de pronto desinteresado, la realidad es que verás que hay muy pocas buenas cosas cuando un pastor se descuida y trata a una jovencita y la oye y se deja adular. Y ahí empieza a perderse. ¿Y sabes qué? Espiritualmente, si es tu hermana, eso es incesto espiritual. Tengo que tener mucho cuidado. Si eres un líder de la iglesia, y en este caso un líder de la familia, tengo que tener mucho cuidado cuando me enfrente a las jovencitas. ¿Por qué? Dice la realidad, porque debo de actuar con pureza siendo ejemplo y tengo que tener mucho cuidado de no vivir una vida inmoral. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es a la santidad. Y quiero mostrarte un path, un camino de lo que puede ser muy fácil para que tú, hombre de casa, líder de tu familia o líder de la iglesia, sepas lo que te puede pasar cuando tú ves a una jovencita y te llama la atención. La realidad es que, primero, nunca la conduzcas a algo que no está bien por hacer. Y dice aquí el libro de Proverbios, quiero que veas cómo debes de mantenerte en pureza. Proverbios 6, no está en tu pantalla. Proverbios 6, verso 25, dice que también tengas cuidado que ni ella te prenda con tus ojos, con sus ojos. Hay ojos pispiretos, dirían en México, que parpadean muy rápido cuando te ven y de repente la cabeza se enchueca y el pelo. Óyeme, mucho cuidado, pastor o líder de tu casa, porque cuando esa mujer está haciendo eso, tú tienes que tomar la sabiduría de Job, que dice, mira en el verso, porque si es de los que apuntan, no, Job 31 dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo puedo yo mirar a una joven virgen? Y tienes también lo que nos enseña la Biblia. Por favor, pon cuidado si eres líder, y hablo de líderes, si eres líder de tu casa o líder de la iglesia. Dice aquí, diríamos en México, aguas. Si el escritor de Proverbios fuera colombiano diría pila. Si fuera de Perú, no tengo idea. Pero sí, ojo con esto, evita la adulación, la salamería. Evita que no te endulcen el oído, hombre. Porque la Biblia dice, Proverbios 5, verso 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Y la Biblia nos dice, ten mucho cuidado porque te estás dejando llevar más allá. Y si ya ella cruzó una línea y tú dejas ver cómo ella te va engolosinando, tú vas a perder. Tengo que tener mucho cuidado. Dice aquí, evita el contacto. Dice aquí, evita el mal pensamiento. ¿Dónde, pastor? Mira, Proverbios 6:25. No codicies su hermosura en tu corazón. Si tú ya estás así, que estás hablándole a alguien, pero estás viendo así a la muchacha, ya pelaste. Tengo que tener mucho cuidado. Evita el contacto. Proverbios 7, verso 13. Mira esto. Este es el resultado del fracaso de un hombre que no hizo caso a lo que la Biblia dice. Y dice que dejó que ella se aseara de él y le besó. El siguiente paso es la inmoralidad. Si tú empiezas viendo
y sigues entonces escuchando y después dejas que te endulcen y después entonces ya eres residente en ello, y si en un momento en el que ya tú le diste lugar en tu corazón, ya tú perdiste. Ojo, lo contrario también es de mucho cuidado. Si eres líder de tu casa y si eres un líder de la iglesia, tienes que tener mucho cuidado de no hablarle a una mujer más joven. En realidad no hablarle a ninguna mujer que en realidad no sea tu esposa, en este sentido. Es decir, a ver si te hace sentido esto. Si tú te acercas a una mujer y le dices: hola, oye, estoy estudiando en mi devocional el libro de Números. Por cierto, no tengo el tuyo. O sea, no manches. O sea, espérate, ¿qué ministerio es ese? No, don't go there. Tienes que tener mucho cuidado también de no estar en un lugar donde tú le hagas creer a una persona, a una mujer más joven, a una joven que ella es importante, pero acá estás viniendo a decirle a otra que es importante, y con esta juegas y le endulzas y le dices unas cosas, y con esta vienes y le endulzas. No. Eso no debes hacer, porque tu corazón está actuando de una manera inmoral. La realidad es que tú estás en este momento fallando. ¿Por qué? Porque tú estás jugando literalmente a ser, diremos en México, un Don Juan, pero estás siendo bastante bocudo y estás haciendo lo que Dios no quiere. Tienes que tener mucho cuidado. Ojo, ¿con qué? Pues que si ella no es tu esposa, tú ten mucho cuidado de respetar lo que Dios dice. Esto es algo que añade Pablo: a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Con toda pureza. Ojo, si esta mujer no es tu esposa, esto es lo que la Biblia está diciendo: a las jovencitas como tu hermana. Grábate esto en el corazón, hombre, líder de iglesia, líder de casa. Si esta jovencita no es tu esposa, debes de tratarla como tu hermana en Cristo. Tú no quieres hacer lo que no quieres hacerle a tu hermana, no puedes. Incesto espiritual. Así que Pablo está siendo muy claro. ¿Por qué? Porque al cuidarte estás cuidando también su corazón. No me digas, cuando tú pasas esa raya, estás estropeando el corazón de alguien, el corazón tuyo y también el de la iglesia, el de la familia. Estás destruyéndote. Ten mucho cuidado, porque proteges tu corazón, proteges el de ella, proteges el testimonio y proteges la integridad del ministerio. Cuando tú estás en la mesa en casa con la familia, tú eres respetuoso, cuidadoso, tú eres amoroso, en la iglesia también. Entonces, sabemos que la iglesia es una familia. No solamente la iglesia es un evento religioso y un culto donde venimos a aprender la escritura. No. Es una reunión en familia donde estamos como hermanos y hermanas en Cristo. Debemos de cuidarnos y respetarnos. Y eso nos mete al último punto, que es el punto 2, que dice: cuida a la familia con responsabilidad. Corrige a la familia, ¿ok? Ahora, cuídala y sé responsable de ella. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo, porque si la iglesia es como una familia, nos va a dirigir ahora la atención desde el verso 3 hasta el 16. Vamos a ir rápido. Estos versos nos dirige a un tema, a dos en realidad, a uno. Primero, las viudas. Y está diciendo: ten mucho cuidado. Ten cuidado, porque es que una viuda en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, una viuda en realidad quedaba viuda y quedaba desamparada. Si una mujer quedaba viuda, quedaba sin capacidad de verdad de echar para adelante, porque no había Medicaid, no había Medicare, no había 401k, no había 314, no había 446. Todos esos números no había. Y también es cierto, no había apoyo del gobierno, no había seguridad social, no había pensiones, no había nada, no había un seguro, no había nada. Así esa mujer quedaba viuda, quedaba desamparada y pobre. Y lo que está haciendo es que podía llegar a una extrema pobreza. Por eso Pablo dice: honra, verso 3, honra a las viudas que en verdad son ¿qué? Viudas. ¿Puedes subrayar por favor que en verdad son viudas? Esta palabra honra es respeto, pero también incluye cuidado y también incluye apoyo. La iglesia debe en verdad cuidar a las que, dice aquí lo que subrayaste, a las que verdaderamente están
solas. Ponle cuidado a esto. La responsabilidad comienza en la familia. La responsabilidad comienza en casa. Y con esto, si una viuda, ponle cuidado porque ahora vamos a leer ahí, si una viuda tiene hijos, tiene nietos, los hijos y los nietos tienen que ver por la viuda primero. Tiene que mostrar piedad desde su hogar. Pablo dice, eso es agradable a Dios. La fe cristiana no se vive en la iglesia, comienza en la casa. Y quiero que leamos ahora sí juntos, por favor, el verso 3 y nos vamos hasta el 8. Y dice así el verso 3 de 1 Timoteo 5. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es ¿qué? Agradable delante de Dios. Verso 5. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en la cartera de tú. No, no es eso. Está su esperanza en Dios. Esto es lo que tenemos que ver ahora. Esta viuda, que en verdad es viuda y que está sola, debe de tener puesta su esperanza en Dios y debe de continuar en súplica y oración noche y día al Señor. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta. Y cuando dices, ay, ¿qué quiere decir eso, pastor? Ahora sí que ¿cómo hago? No entiendo. Lo que está diciendo en realidad no está hablando de muerte física. Lo que está hablando de la que se entrega a placeres desenfrenados y viviendo está muerta, es que si esta viuda puede seguir viva, respirando y haciendo su vida, pero lo que está diciendo en esencia es que su vida espiritual ahora está apagada. Es una persona que solo vive para ella, es una persona que no le importa a nadie sino solamente ella, y se dedica al placer y no a Dios. Así que eso es muy simple. Esta persona de alguna manera ha apagado el espíritu y ha dejado el propósito de Dios. Está, digamos, viva por fuera, pero bastante muerta por dentro. Y dice, dice aquí el verso 7, debe de ser en orden de cosas, deben de ser irreprochables. Verso 8, si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que toda esta sección de aquí para abajo, toda esta sección nos va a hablar de cómo es la ayuda a las mujeres necesitadas. Dios tiene un corazón para la viuda, para el huérfano y para el necesitado. Y esta porción, el resto, es para las necesitadas, las que verdaderamente están en necesidad. Por lo que, mira el papel que toma Dios, es espectacular. Dios no va a dejar solo ni caído al justo. Mira lo que dice el Salmo 68. En el verso 5 describe a Dios como padre de huérfanos y defensor de viudas. Defensor de viudas. En Isaías 1:17 dice, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, hacer justicia al huérfano y ampara a la viuda. En el Salmo 146, verso 9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y mira, y a la viuda sostiene. El pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, debe de tratar a la viuda que en verdad está en necesidad con lo mismo y el mismo corazón con lo que Dios trata a las viudas. Ahora, en el Nuevo Testamento, muy rápido, quiero nada más enseñarte lo que hace Jesucristo. Nos da un ejemplo espectacular. Y nos dice en el libro de Marcos, y nos va a enseñar a una viuda pobre, una viuda que está en necesidad, pero va a elogiar de alguna manera esto. Mira lo que dice Marcos 12, verso 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero llegó una viuda, pon esta imagen en tu mente, y entra esta viuda, una viuda muy pobre, y echa 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Porque todos ellos echaron lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir.
Y este pasaje nos da una idea cómo era la condición de las viudas en el primer siglo, como esta viuda. Había viudas que eran muy, muy pobres. Y lo que hacía, ojo, la sinagoga le tocaba el papel de ayuda porque eran muy pobres y muy oprimidas y eran muy dejadas y estaban en una necesidad. Sobre esto, la sinagoga es quien en realidad le tocaba ayudar. La palabra sinagoga es la misma palabra en hebreo que lo que en griego es eclesía, que es una asamblea de personas. Así que la sinagoga lo que le tocaba era, por la costumbre y la cultura judía, ellos los viernes en la mañana iban y recolectaban algo de bienes, recolectaban algo de comida e iban a la casa de la viuda y le daban ese sustento para ayudarla, para cuidarla, y ese esfuerzo era papel de la sinagoga para ayudar a estas que estaban en verdadera necesidad. Por lo que, si tú ves Hechos 6 al comienzo de la iglesia se ve en este mismo ministerio. Vienen en Hechos 6 a decirle a los apóstoles: hey, están estas viudas helenistas, que son aquellas que viven fuera de lo que es Israel, y ellas están fuera y ellas están en gran necesidad. Nadie ha ido a llevarles nada, nadie las ha cuidado. Y los apóstoles dicen: vamos a hacer una cosa, vamos a levantar a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, fortalecidos en fe, y que ellos vayan y ayuden y sirvan a estas viudas. Y eso es lo que hace. Estos 7 hombres santos van a ayudar a estas mujeres con necesidad. Honra a las viudas, a las que en verdad son viudas. Ojo con esto: la iglesia no está obligada a sustentar a todas las viudas indiscriminadamente, a todas filas de viudas. No, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que vamos a aprender hoy es que la iglesia va a ver quiénes verdaderamente lo son, quienes verdaderamente están en necesidad. ¿Por qué? Es bien cierto que hay un ministerio de benevolencia, pero la iglesia tiene que ser buena mayordoma, tiene que tener una buena mayordomía para cuidar los recursos que Dios ha dado. Por lo que, ¿sabes cuántas personas pueden ir a la oficina? No de la Calvary Español, pero por ejemplo de la Calvary la Central, diciendo: yo soy una viuda, si me ayuda con la renta, por favor. ¿Sabes cuántas personas ni siquiera a la iglesia van, pero ponen la etiqueta para ver si me ayudan con la renta y el carro? ¿Qué carro tiene usted? No, pues traigo ahorita la última de la Hammer, pero no me alcanza para la letra. No, entonces nos dice Hammer, dice Hammer. Y la realidad es que no puede pagar, pero eso no es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los recursos, ojo, es verdaderamente las que están en necesidad. Si esta mujer tiene hijos y tiene nietos, ellos pueden, si bien es cierto el esposo la deja y ellas necesitan, entonces la iglesia puede dar apoyo espiritual y o también puede tener cierto apoyo a estas viudas. ¿Cómo podemos saber si esta mujer está en condiciones de una lista? Bueno, aquí lo dice la Biblia. Van a evaluar las necesidades de las viudas. Y el verso 4 al 8, lo acabamos de leer, se determina estas viudas si están en necesidad. Por ejemplo, acabamos de leer: si tiene hijos o nietos, deben de recibir ayuda de los hijos o de los nietos, no de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que la familia es la principal responsabilidad de esta mujer. Esa es la realidad. Los familiares deben aprender primero a ser piadosos con la viuda. Deben de aprender a sostener. ¿Por qué? Porque todo es que comienza es aquí, en el orden de familia. La familia es el contexto donde se manifiesta la piedad. Todo comienza desde la casa y yo debo de honrar eso. ¿Por qué? Porque dice Timoteo 3, cuando lo vimos, que el hombre, si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a poder gobernar bien la iglesia? Si el hombre tiene a su madre que ahora ha enviudado y el hombre tiene un muy buen trabajo y tiene una muy buena posición y deja a la deriva a la madre, en realidad no es una labor de la iglesia, es una labor de este hombre. La iglesia puede ayudarle en un ambiente espiritual, pero esta manutención es con todo lo que ella necesite. En realidad es que ahora le toca al hijo o a la hija devolverle lo que la madre le dio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Te acuerdas cuando los hijos eran pequeños? Y esta madre los alimentó, los cuidó, los protegió, se sacrificó, se paraba muy temprano y tenía 2 trabajos al día y peinaba a los niños con limón y los llevaba al kindergarten.
Nomás a mí me peinaron con limón. ¿A quién peinaron con limón de aquí? Amén, amén. También ahí, amén. Bendito sea el limón. En casa de mi mamá había árboles de limones. Después entendí por qué. Así es que las mamás, cuando se entregan y sacrifican su tiempo y sacrifican todos sus días y sacrifican todo para poder mantenernos, cuidarnos, ponernos en la mejor escuela, darnos el pan que merecemos, pero después se cambian los roles y después ya los viejos crecen y los hijos crecen también y ya no se quieren ocupar de la madre y van y la avientan a un asilo. Y yo he estado en asilos donde ya la señora, ya hace meses el hijo no ha venido o la hija no ha venido. Pero la Biblia nos dice, si tú todavía estás ahí, es tu responsabilidad cuidar de tu madre, porque eso está lleno de sabiduría y la Biblia habla de eso. O sea, no toda necesidad se maneja de la misma manera, esa es la realidad. Pero lo que pasa es que si no, lo que tú vas a hacer es que si no aceptas eso, vas a obligar a que esta persona que viene a buscar ayuda se vuelva dependencia de la iglesia. Y entonces resulta que tú le tienes que mantener la renta todos los meses y tú le tienes que pagar el Hammer todos los meses. Y la realidad es que ella ya no depende de Dios, depende de la iglesia. Y la idea es que la persona pueda orar, dice, acabamos de leerlo, y pueda literal depender de la iglesia. Así es que ponle cuidado. O sea, el objetivo no es que la iglesia dé recursos y dé cosas. El objetivo es que estas personas honren a Dios. Y entonces este pasaje nos recuerda, me voy a ir más rápido ya, que la familia, ponle cuidado, la familia funciona correctamente cuando refleja el corazón de Dios. Y esta última parte del pasaje entonces vamos a verlo, y es la compasión que debemos de tener, porque debemos tener mucho cuidado de, ahorita vamos a ver esta otra parte de las viudas, porque hay otras viudas que son jóvenes y que tienen que entrar en una lista, así es que vamos a leerlo ahí. Nada más déjame decirte, el problema no es de la edad, sino el peligro de una vida sin propósito y sin responsabilidad. Así que no es la edad. Y voy a ir directo hasta el verso 9, leemos hasta el 16, que es el último verso, y lo leemos juntos. Del verso 9 dice, que la viuda sea puesta en la lista. Oye, espérate, ¿viste? Aquí hay una lista. O sea, vamos a ver primero de las viudas, que si tienen familia y tienen hijos y tienen todo, ellos son los responsables, la ayuda viene desde la casa. Pero aquí dice el verso 9, sí, pero la viuda debe de ser puesta en una lista. Ojo con esto, aquí está la característica importante, casi que condición. Si no es menor de 60. Por favor, las señoras de 60 de este lado. No, ¿usted cuántos tiene? No. Oiga, usted parece de 40. Muy bien, desde 60. Y las pone ahí, pero ojo con esto. Si no es mayor de 60, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio. Aquí están todas estas cosas que son requeridas. Ser mayor de 60, haber sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Y le dice Pablo a Timoteo, pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando ellas sienten deseos sensuales, son contrarios a Cristo, ellas entonces se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, también son chismosas, charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Pausa un segundo, eso dice la Biblia. La realidad es que es cierto, se quedaron viudas, eran muy jóvenes, y entonces ellas prometieron, yo no me voy a volver a casar, pastor, yo hasta la muerte con mi Señor y en la iglesia. Y al año conocieron un francés, y le encantó. Y entonces dejaron toda la relación que tenían con el Señor y con la iglesia. Y esta nueva relación separa a esta mujer de lo que era su relación con Cristo. Y no solo eso, las iglesias eran en casas, y entonces ahora ya está hasta aquí. Como ya aquí en esta iglesia ya no me ayuda, ya no nada. Y se van a otra, y van a otra, y andan ahí de metiches chismosas. Eso dice mi versión, la nueva versión mexicana. Pero dice aquí que también hablan cosas que no son dignas. Verso 14, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen y que tengan hijos y que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Ponle cuidado al verso 16. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga
y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que verdaderamente son viudas. La iglesia cuida a las que verdaderamente tienen necesidad, porque ello refleja el corazón compasivo de Dios. Sin embargo, lejos de ser una carga para la iglesia, estas viudas son muy valiosas. Si la viuda es mayor de 60 pero no tiene la necesidad económica, tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque a lo mejor no viene necesariamente por algo que le den, sino lo que está diciendo es: ella puede dar algo al reino de Dios a través de la iglesia. Y hay viudas, me encanta esto, que ya tienen más de 60, o sea, ya ancianas, dígamelo por de alguna manera, para el tiempo del Señor. Aquí en el tiempo de la iglesia primitiva, lo que era es que 60 años era la edad para retirarse. Por eso es bien claro y dice de mayor de 60. Ya a los 60 ya no funciona, ya me tengo que retirar. Ya a los 60 mi cuerpo tampoco, ya la hormona dijo neo. Es decir, ya no soy productiva. Fíjese, pastor, que ya mis pasiones y las más bajas pasiones ya no sirven. Ya no. Ahora voy a estarme dedicada a mi Señor. Y entonces ahora lo que van a hacer es van a servir. ¿Y dónde yo puedo mirar esto? Porque es que su corazón y su ayuda va a ser muy hermoso ver lo que Pablo escribe para estas mujeres en Tito, quien era otra carta pastoral, y Tito va a ser pastor de la iglesia de Creta. Mira lo que escribe en Tito capítulo 2. Verso 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y no hay ninguna evidencia de que todas las viudas, todas las que eran viudas, estaban en la lista y todas fueron ayudadas. No hay ninguna de que la iglesia, no hay evidencia de que la iglesia ayuda a todas las viudas. Solo las que están en verdadera necesidad. Ahora es interesante, porque cuando habla de que ella debe de ser esposa de un solo hombre, tiene congruencia cuando en Timoteo 3 dice: el hombre como líder tiene que ser esposo de una mujer. Y la mujer, pues igual, esposa de un hombre. ¿Por qué? Porque si esta esposa no solo era un hombre, pero andaba también ahí como picaflor y andaba de aquí para allá, entonces eso no era un ejemplo para las mujeres jóvenes. La realidad es que aunque fuera viuda, el tiempo y la madurez y el carácter de su testimonio iba a ayudar a las jóvenes. Así habría criado hijos que iba a ser un ejemplo. ¿Y qué pasa, pastor, si era una persona que era viuda pero no tenía hijos? Bueno, está increíble, porque la capacidad de ser madre es por diseño. Entonces a lo mejor puede tomar a los huérfanos que están en necesidad y criar los huérfanos y ser un ejemplo. Y entonces la realidad es que tiene que practicar hospitalidad, debe demostrarse como ejemplo y su experiencia partirla en las más jóvenes. Pero cuando habla de lavar los pies, no tiene que ser una tarea que tiene que hacer todo el tiempo. En esencia, lo que quiere decir, si bien es cierto, los caminadas que daban y todos sus pies llenaban de polvo, y el más humilde de los siervos limpiaba los pies, eso es lo que está diciendo Pablo. Estas mujeres tienen que ser tan humildes que lo que ocupen es servir al Señor. Que su corazón sea un corazón de servicio, ayude a los afligidos, ayude a todos con buena obra, y así entonces la iglesia puede concentrarse en ayudar a las que verdaderamente tienen necesidad. Estas no tienen necesidad, ellas pueden ayudar a mover el reino de Dios en todas estas áreas. Ellas tienen necesidad y ellas sí, de verdad la iglesia les ayuda. Y estas tan jovencitas, esta no, espera, ella ya conoció ahí al francés. Y la realidad es que la iglesia debe ayudar para que los recursos sean usados donde verdaderamente se necesiten. Déjame ir a la conclusión con esto. La iglesia es la familia de Dios, donde debemos corregirnos con amor y cuidarnos con responsabilidad. Y la única razón por la que podemos ser esto es porque eso mismo hizo nuestro Señor. Y Cristo nos sirvió, y Cristo nos cuida, y Cristo nos corrige a través del poder de su Espíritu. Pero lo mejor es que a través de la muerte en la cruz del Calvario, Cristo nos da vida y vida eterna, y nos mete a ser familia con Dios. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 12
que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos suyos y venimos siendo ya bienvenidos a la familia de Dios. Dios nos convierte a nosotros en sus hijos cuando creemos en la obra de la cruz del Calvario. Nosotros somos familia, nosotros no somos otra cosa sino la iglesia de Jesucristo, quien compró con su sangre. Y quiero cerrar entonces con la red. La red es: recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. ¿Qué tengo que recordar? Tengo que recordar cuando Cristo te salvó. No solo te perdonó, sino que te hizo parte de una familia. Así que la iglesia no es un lugar donde venimos a escuchar la palabra. La iglesia somos todos nosotros, y en realidad Cristo mismo nos ha hecho ser hermanos. ¿Te acuerdas cuando Cristo dice que aquellos que son sus hermanos son los que hacen la voluntad del Padre? Así que cuando tú y yo venimos a la familia de Dios, debemos de tratar al anciano como padre, a la anciana como madre, al joven como hermano y a la joven como hermana. Y eso nos recuerda esto: una familia es donde aprendemos a respetarnos, a cuidarnos y a honrarnos. Entiende. ¿Qué es lo que tengo que entender? Bueno, debo de entender que la piedad se demuestra en cómo tratas a la familia de la fe. No es suficiente con decir te amo. La pregunta es: ¿cómo tratas hoy tú a los demás? La pregunta es: ¿cómo le hablas a los que son mayores? La pregunta es: ¿cómo miras a las mujeres? ¿Con pureza de corazón? La pregunta es: ¿cómo responde tu corazón ante la necesidad de los otros? Una iglesia sana es cuando hay respeto en las generaciones y cuidado en los vulnerables y en los necesitados. Y deja que Dios cambie tu vida. Dios quiere cambiar tu corazón. Y tal vez hoy tú estás aquí y necesitamos aprender más de los mayores. Necesitamos aprender más de lo que es el amor y el respeto, y necesitamos aprender más a relacionarnos con un corazón puro. Lo que Pablo le dijo a Timoteo: tú sé ejemplo en tu conducta, en tu palabra, en tu actitud, en tu amor y en tu pureza. Así es que ponle cuidado a esto. Cristo Jesús primero vino a buscarnos a ti y a mí porque estábamos perdidos, porque estábamos solos, porque estábamos sin rumbo, y nos vino a salvar para que hoy podamos pertenecer a la familia de Dios. Y eso hizo posible a los pecadores que tuvieran acceso al Padre Celestial. Por lo que hoy quiero solamente que ahí en tu lugar entiendas bien, y es que si has vivido en pecado y si has vivido fuera de la pureza y fuera de la infracción o fuera de la ley, yo te pido que reconsideres y te arrepientas y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Recibe su gracia y permite que Dios transforme lo que hoy quiere hacer contigo, y es que tú reflejes a Cristo y seas siempre un hombre y una mujer que dé gloria del Evangelio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque tú eres el único digno. Y cantábamos al que está sentado en el trono. Y es que tú tienes un trono en los cielos y toda la tierra está en el estrado de tus pies, por lo que todo es tuyo. Aún nosotros en verdad nos desconcentramos y nos desconectamos de eso, pero somos tuyos, te pertenecemos. Y tú eres soberano, y te pedimos, Señor, que hoy podamos tener muy claro que te representamos cuando tratamos a los demás con amor. Y si hay alguien aquí que ha pasado trabajo con eso, en las relaciones, en cómo conducirse en la casa de Dios y en su familia, si hay alguien aquí que no ha podido hablar con respeto, con amor y tratar a los suyos como Cristo les trató a ellos, hoy es tiempo de arrepentirse. Señor, tu Espíritu Santo que genere esa convicción, y que ahí donde están yo puedan decir: hoy me arrepiento y reconecto mi vida contigo, Señor Jesús, porque te necesito. Quiero vivir una vida digna. Quiero representar al que está sentado en el trono, al que es por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Pero sobre todo, gracias, Señor, por recordarnos que es en la cruz del Calvario donde tú pagaste lo que nos tocaba. Hoy nos vamos de este lugar, no de tu presencia. Te amamos y te adoramos por siempre, en el nombre de Cristo. Y la iglesia dice:
Amén. Hoy la iglesia dice amén. Pongámonos de pie y cerremos adorando a nuestro Señor. Siempre, si están en necesidad de oración, queremos orar por ti, pasa aquí al frente. Si no, nos vemos la semana que viene. Los amamos.